Esta noche tenemos a una de las personas más interesantes que hemos tenido en la historia de este programa, y no estamos exagerando. Está con nosotros Ron Aledo. ¿Quién es Ron Aledo? Ron Aledo comenzó en el Army, se siguió como analista de la CIA y de la DEA, estuvo en Homeland Security, asesoró a las autoridades de Kabul en Afganistán, fue director de Homeland Security en México, estuvo 2 años en Homeland Security, regresa a Irak, es una verdadera personalidad en el mundo militar y de la inteligencia y de la contrainteligencia, pero además asesor de la policía en Kabul, en Afganistán. Ron Aledo, evidentemente, ¿cuál es la mayor preocupación, diría usted, para la seguridad de este país en estos momentos con relación a todo esto que está pasando en Irak, en Irán, los peligros con Corea del Norte, en esa parte del mundo, lo de Arabia Saudita, todo ese mundo que usted ha cubierto, ¿cuál es la mayor preocupación para usted y para Estados Unidos? Bueno, Oscar, primero, muchísimas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí. Bueno, es una pregunta muy complicada, ¿no? Porque hay demasiados sitios, escenarios, y todos ellos tienen su peligro. Uno de los grandes peligros que tenía Estados Unidos hasta el momento era estos cohetes que lanzaba Corea del Norte, que no se sabía si tenían una cabeza nuclear adentro o no, y no se sabía dónde iban a caer, si podía caer en Japón y matar de momento a 3 o 4 millones de personas, o si iban a caer en Seúl, una ciudad que tiene más de 25 millones alrededor. Entonces, esto era una de las mayores preocupaciones, pero ahora ha bajado, porque ahora que Mike Pompeo está yendo allá a Corea, ha bajado un poco. Pero hay muchísimos otros riesgos en el mundo. Está el terrorismo islámico, que a veces no solamente... ¿No se ha derrotado a ISIS? No, completamente no. Se ha derrotado mucho de ISIS, se ha derrotado muchísimo, especialmente ya no controlan lo que controlaban hace 2 años atrás. Pero lo que pasa es que cuando se rompe, por ejemplo, como en Irak ahora mismo, que se ha roto, que ya no controla un área, lo que nosotros decimos classic insurgency, ahora se rompe y se convierte en muchos grupúsculos pequeños de terrorismo. Que eso, por ejemplo, lo que está pasando en Irak ahora mismo, que ya no controla una ciudad, ya no controla un área, y ahora el gobierno de Estados Unidos y de Irak controlan esa área, pero se disuelve y se rompe. ¿Cómo viven estos grupos? ¿De dónde vienen las armas? ¿De dónde viene el dinero para comer? ¿De dónde viene el apoyo logístico a estos grupos? Bueno, otra pregunta también un poco complicada, pero en realidad lo que pasa es que estos grupos de fanáticos, por decirlo así, están siempre ahí, pero están de una manera dormida a veces. Por ejemplo, hace unos años atrás era Irak que iban a pelear contra Estados Unidos. Cuando Estados Unidos se impuso y derrotó a la insurgencia, se fueron a sus países. Y cuando vieron la oportunidad... Estamos hablando de Yemen, Pakistán... todo el norte de África, Europa también, viven en Europa, viven en todas partes Hay un grupo, Boko Haram, por ahí, por África. En África también, claro, en Nigeria. Ellos esperan la oportunidad de ir a pelear y a luchar. Entonces, cuando hay sale una oportunidad caliente, ellos abandonan sus países y van al sitio. Entonces, por ejemplo, han ido desde el 2010 a Siria, a Irak. ¿Qué pasa? Que en Siria e Irak, más que nada, es una insurgencia sunita. Hay que recordar que el mundo islámico está dividido entre los sunitas y los chiitas. Y los sunitas, que usualmente casi todos los yihadistas son sunitas, vieron la oportunidad de derribar 2 gobiernos chiitas. Un gobierno chiita en Irak y un gobierno alawita cristiano en Siria. Y entonces, ¿qué pasa? Arabia Saudita y Qatar fueron quienes pusieron muchísimo dinero. Y desgraciadamente también Estados Unidos les dio dinero indirectamente, porque Estados Unidos se creyó al principio que muchos de estos grupos eran grupos pro democracia, que eran grupos pro derechos humanos, que querían la democracia allí, y desgraciadamente cayeron en la trampa y pasó dinero Estados Unidos junto con Arabia Saudita y Qatar. Una vez que recibieron el dinero, los fondos, las armas, se quitaron la careta de demócratas y se dijeron como sunitas, yihadistas, radicales. Y después de eso pusieron impuestos a los sitios que ellos controlaban, ponían impuestos al petróleo, impuestos a la población, y así se financiaron, desgraciadamente. ¿Hay presencia de esos grupos en Latinoamérica? Por ejemplo, en Venezuela, ya sabemos que Hezbollah voló la AMIA en Buenos Aires, Argentina, hace ya algunos años. ¿Hay presencia de esos grupos? Hay grupos musulmanes, claro que sí. Más que nada, esos grupos que mencionas son los grupos chiitas,
que son fieles a Irán. Los grupos sunitas y los yihadistas en total son más bien fieles a Arabia Saudita y al rey de Arabia Saudita. ¿Hay presencia de esos grupos en la triple frontera? Claro de que Paraguay, sí. Brasil y Claro Argentina. que sí, claro Ahí que estuvo, sí. dicen, una vez Osama Bin Laden. No creo que Osama Bin Laden haya estado allí porque él era sunita y los sunitas y los chiitas se llevan muy mal y pelean entre sí. Pero sí, Hezbollah está en la triple frontera y de hecho tiene actividades allí para financiarse. Hacen tráfico de cigarrillos, tráfico de montones de cosas ilegales, pasan la frontera y ese dinero con la ayuda de Venezuela también, porque Venezuela los ha ayudado muchísimo. Tarek El Aissami. Con todo, desde Chávez antes, él los ayudaba oficialmente y los ministros de Chávez de origen libanés y de origen sirio, él le pasaba dinero a Irán y esos grupos que mencionas en Sudamérica son grupos chiitas. ¿Por qué no actuaron en Venezuela el Mossad y los grupos a los que usted pertenece en Venezuela para evitar eso? Y haberle pasado la cuenta a Chávez. ¿Sí? Creo que no llegó a tanto la violencia, porque aparte de los casos en Argentina, que pasaron ya en otras décadas, lo que sí los mantenían bajo observación. ¿Qué hacían, qué decían, cómo se financiaban, cuáles eran sus planes? Pero no llegaban al punto de hacer lo que hicieron aquí en San Bernardino, de hacer lo que hacían en Europa, por ejemplo, en Barcelona, en diferentes ciudades de Bélgica, que cogían un carro, un camión y mataban a 30, 40, 50 personas, o ponían bombas o acuchillaban. No llegaban a eso. Por eso yo creo que Estados Unidos simplemente, y los aliados, se mantuvo solamente observándolos y aprendiendo de ellos en Sudamérica. Tiró la toalla Estados Unidos en el caso de Siria. Dejó que Putin y Rusia se queden ahí y Estados Unidos no tiene presencia. Bueno, Estados Unidos está ahí. Estados Unidos está ahí. De hecho, yo voy para Irak en una semana, voy a estar por allí. A Bagdad. Voy al norte muy seguramente. Yo sé que ustedes no dicen a dónde van, pero... Voy al norte. Va a Irak. Le puedo decir que voy al norte. ¿Qué hay en el norte? En el norte están los kurdos, están las fuerzas kurdas y están los aliados de Estados Unidos que están peleando todavía contra estos reductos que yo le dije del Estado Islámico, estos grupos que se han fragmentado, que antes eran el Estado Islámico y ahora son diferentes grupos, una decena de grupos. Pero Estados Unidos no lo ha abandonado, al contrario, Estados Unidos tiene una presencia fuerte en el este de Siria, está apoyando a diferentes fuerzas kurdas y se mantiene en el área. Ron Aledo tiene que venir más al programa. Yo encantado. Y también a la radio. Yo encantado, que claro esta no que sí. sea la última vez, sino la primera de muchas. Muchísimas gracias. Gracias. Ha llegado el momento de hablar de DirecTV. Una gran